Hola, bienvenidos a Vida de Letras. Estamos desde la Filey 2019 saludándoles de nueva cuenta con la oportunidad de platicar con algunos de los autores que forman parte del programa editorial de la feria. Y esta tarde tenemos la posibilidad de platicar con un escritor de narrativa, de ensayo, quien ha colaborado además en diferentes medios de comunicación y que tiene una visión muy particular sobre la literatura, sobre el rol del escritor, y vamos a poder platicar con él en estos minutos en Vida de Letras. Enrique Serna, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí en tu programa y en esta feria. Bueno, en un ratito más va a ofrecer una charla a la que le pusieron por título Las lecturas que me cambiaron la vida. Pero más que preguntarle sobre la vida del lector, le preguntaría cómo cambia un libro la vida de un autor. Pues igual que como cambia la vida de un lector que no se propone escribir, ¿no? Porque yo creo que en la adolescencia y en la niñez, cuando el alma es una arcilla moldeable, las lecturas producen un impacto muy fuerte que a veces nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Podemos dejar de creer en Dios, por ejemplo, por una lectura, ¿no? Pueden cambiar nuestras emociones o podemos convencernos de un enfoque de la existencia diferente al que teníamos. Y por eso es importante abrirse a toda clase de influencias, porque yo creo que eso es lo que distingue a un libre pensador de alguien que acepta un dogma y que no se aparta nunca de él, ¿no? Como lector en la adolescencia, ¿qué lecturas le marcaron precisamente esas puertas a otras posibilidades o a otras formas de entender su mundo? Bueno, ahora al rato voy a hablar sobre eso en mi conferencia, pero una de las lecturas que más me influyó fue El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels. Entre otras, cuando estaba yo en la Facultad de Ciencias Políticas había un tronco común que eran puras materias de marxismo y entre ellas nos daban ese libro que me conmocionó profundamente, sobre todo porque yo ya era un joven rebelde, ¿no? Que me sentía un poco aprisionado dentro de la familia. Y este libro me dio armas para salir de esa cárcel, ¿no? Aunque lógicamente por mi edad, por mi inexperiencia, me tomé demasiado al pie de la letra las ideas de Engels, lo cual resultaba ingenuo y bastante ridículo, ya viéndolo con perspectiva, ¿no? Claro. Y ahora que menciona la parte familiar, lo he escuchado hablar de su madre como la principal influencia, quien le transmitió este gusto por la lectura. ¿Qué tan importante es en casa tener esa posibilidad de que haya libros y de que veamos leer más allá de estas campañas de promover la lectura con 20 minutos? ¿La diferencia está realmente cuando uno ve que la lectura es un hábito dentro del hogar? Es fundamental que los niños vean a sus padres leer, porque los niños son imitativos, ¿no? Entonces, si ven que su papá o su mamá pasan horas deliciosas leyendo, es probable que sientan la curiosidad también ellos de leer, ¿no? Y yo tuve la suerte de que mi mamá era una lectora omnívora que leía lo mismo los bestsellers del momento que los clásicos de la literatura universal, sin pretensiones culteranas. Y entonces yo había una biblioteca en mi casa, ¿no? Y empecé a leer los libros que ella me suministraba, y ya en la adolescencia empecé a escoger mis propias lecturas, ¿no? Seguro. ¿Cómo fue vivir en una ciudad gobernada por Cuauhtémoc Blanco, en Cuernavaca, donde usted radica? Ahora además es el gobernador, pero primero fue alcalde. ¿Qué le dijo de su ciudad ese resultado electoral? Pues para mí fue muy curioso porque yo acababa de publicar la novela La doble vida de Jesús, claro, que está protagonizada por un alcalde que en su campaña electoral para alcalde tiene un tórrido romance con un transexual. Pero la realidad me rebasó cuando de pronto colocaron a un futbolista que además nunca había vivido en el estado de Morelos ni en Cuernavaca, primero como alcalde y luego ahora como gobernador. Creo que esta es una de las jugarretas de la mercadotecnia electoral, ¿no? Darle de pronto un gran poder a un personaje que no sabe nada de administración pública y que realmente solamente pone la cara cuando los que gobiernan son otros, ¿no? No sabemos quiénes, y creo que esto va a ser muy grave porque ya se empezó a notar desde la llegada al poder de Cuauhtémoc que de nuevo Cuernavaca y sus alrededores se convirtieron en una tierra de nadie, en donde hay extorsión de comerciantes, balaceras en los bares y las discotecas, ya los jóvenes no pueden salir de noche y estamos volviendo a lo que ocurrió hace unos 10 años en esa ciudad. Y usted ha dicho que una de las motivaciones o de los temas que le interesaba poner justo en la doble vida de Jesús era la forma en la que la sociedad corre el riesgo de replegarse por el miedo
en estas condiciones de violencia. ¿Cómo se le combate? O a partir de la cultura, ¿qué es lo que se puede hacer para incidir en esa problemática? Que la sociedad de alguna manera no pierda esos espacios. Bueno, yo escribí esa novela porque me daba cuenta de que cuando una sociedad vive con miedo durante demasiado tiempo, ese miedo tiene un efecto envilecedor, ¿no? Paraliza la voluntad de las personas y hace que se acostumbren, que lo vean como algo natural, ¿no? Que yo pienso que, por ejemplo, así deben vivir en Tamaulipas, donde llevan pues unos 15 años prácticamente en estado de sitio. Yo cuando fui allá hace unos 3 años, a las 10 de la noche me obligaron ya a meterme al hotel, no podía nadie estar en la calle, y creo que llegar a vivir así es terrible. Ahora veo que ustedes gozan aquí en Yucatán y en Mérida en lo particular de una gran seguridad, la gente camina muy tranquila por las calles, sale de noche. Qué maravilla realmente, ojalá que nunca pierdan esto. Hablábamos hace un rato del ejemplo de la lectura, de cómo esto se puede contagiar. Los profesores, los espacios escolares también juegan por ahí un papel. Y hay algunos profesores que tal vez hacen justo lo contrario, alejan a los jóvenes de la lectura. Lo escuché decir que su primer cuento surgió estando aburrido en una clase de literatura y entonces escribe La bóveda. ¿Cómo hacer para que los profesores de literatura asuman esa responsabilidad? Quizá ni siquiera son lectores o no les apasiona eso. Bueno, es que cuando yo iba en secundaria, el programa de segundo de secundaria de literatura, por ejemplo, abarcaba desde el Ramayana hasta el surrealismo, es decir, toda la literatura universal, ¿no? Entonces los maestros nos tenían que hablar de obras que ellos mismos no habían leído, ¿no? Y darnos fichas bibliográficas de autores, ¿no? Con una idea de que el niño se convierte en un pequeño pedante que pueda recitar esos datos, saber en qué consiste determinada corriente literaria y demás. Pero no se preocupaban por despertar en el niño el gusto por la lectura, que creo que a eso es a lo que debería de ir encaminada esa materia principalmente. Y entonces para mí hicieron cortocircuito dos maneras de entender la literatura. Una era la que me inculcaron de niño en mi casa, claro. Es decir, que la literatura era una alternativa de entretenimiento, y otra la de la escuela, que era un engorroso deber orientado a adquirir una cierta erudición, ¿no? De acuerdo. El seductor de la patria, que es el libro que escogimos para poner por aquí ilustrando la obra, es muy interesante por distintas razones, pero yo quiero preguntar, ¿cuándo recuerda haber captado esa historia de Santana, que es un personaje fascinante de por sí, y cómo fue adentrándose a esta novela? Tengo entendido que iba más encaminado hacia el guión de una telenovela, pero ¿desde qué punto recuerda en la infancia seguramente haber tenido el primer contacto con la historia de este personaje? Bueno, en la escuela obviamente Santana era un personaje muy satanizado, a quien se culpaba casi en exclusiva de los desastres que ocurrieron en México en la primera mitad del siglo XIX, concretamente la pérdida de Texas, de California, de Nuevo México, de esa mitad de nuestro territorio que nos arrebataron los yanquis, ¿no? Y mi novela no es una novela reivindicatoria, porque en ella están expuestas todas las corruptelas, las traiciones, los cambios de chaqueta que tuvo Santana a lo largo de su vida, pero como el simple hecho de dramatizar las circunstancias de su actuación militar y política muestra que Santana no fue un genio del mal que hipnotizara a toda la sociedad mexicana, sino que tuvo fuerzas sociales que lo respaldaron, ¿no? De modo que es una responsabilidad compartida entre él, los cuadros superiores del ejército, el alto clero, los hacendados, que eran los que iban a rogarle una y otra vez a Manga de Clavo que tomara la presidencia. Veían a Santana como un mal necesario, ¿no? Y creo que eso generó que cuando un político tan evidentemente corrupto y oportunista es visto por muchos como una encarnación de la patria, que así veían a Santana, entonces eso genera una cultura del autodesprecio. Y es algo parecido, creo, a lo que ocurrió en el siglo XX con la dictadura perfecta del PRI, ¿no? Que también secuestró en su escudo los colores de la bandera, y había mucha gente que pensaba que el PRI era una especie de fatalidad, ¿no? Que era una tara genética para los mexicanos. De modo que es algo cíclico, algo que se va repitiendo en la historia de México y contra lo que debemos estar en guardia, me parece. En esa novela en algún momento dice Santana que en realidad la desidia o la torpeza de los remeros
tuvieron mucho que ver con que el país se hundiera. ¿Cómo ve a esos remeros hoy por hoy en esta nueva administración, en estas estadísticas de aceptación de la figura de López Obrador y la posibilidad o no de que esa llamada cuarta transformación tenga algunos avances o rompa con algunos esquemas de los que nos han puesto donde estamos? Bueno, yo creo que en las últimas elecciones hubo un despertar cívico en el sentido de que hubo un voto de castigo, ¿no? En cambio, en el 2012 más bien hubo un voto de autocastigo, ¿no? Cuando la gente decidió elegir a Peña Nieto. Me parece que ahora, aunque el PG no es santo de mi devoción, ¿no? Por lo menos el electorado eligió otra alternativa y castigar a los dos partidos políticos que produjeron 12 años de una terrible sangría en el país por esta oleada de criminalidad imparable, ¿no? Uh-huh. De modo que me parece en cierta forma un gesto de salud cívica, ¿no? Lo que ocurrió. Y en el terreno cultural, en lo que se va planteando en esta administración, ha sido muy sonado el asunto de si los libros bajándolos de precio, la gente va a leer más o no, pero ¿cuáles serían para usted las prioridades o los puntos a los que habría que atender desde las instituciones públicas en el tema de la promoción de la lectura, de la difusión de la cultura en términos generales? Pues es muy importante que los maestros sean también buenos lectores, ¿no? Yo diría que esa sería la prioridad, y creo que dentro del plan que tiene Paco Ignacio Taibo ahí está contemplado tratar de despertarle también a los profesores el gusto por la lectura, porque cuando un niño no tiene la suerte de que en su casa haya pues, sus papás lean, entonces los maestros son su única alternativa para engancharse en la lectura, ¿no? Uh-huh. Usted ha dicho, y por ahí en la genealogía de la soberbia intelectual, plantea la necesidad de que se rompa esa brecha que se ha ido formando a través del tiempo entre la alta cultura, así llamada, y la cultura popular. Y usted ha tenido incursiones en la cultura popular, en algo tan popular, tan consumido como la telenovela. ¿De qué manera romper esa brecha? Porque a alguien le conviene, o a muchos les puede convenir que esa brecha se mantenga. ¿Cómo romperla? Yo creo que le conviene, por un lado, a la mercadotecnia del espectáculo, mantener esa polarización, pero también le conviene, me parece, a los cenáculos de intelectuales pedantes, que desearían que el vulgo no pueda acceder a la alta literatura, ¿no? Yo creo que la cultura popular y la alta cultura se interpenetran y se complementan, y que no deberíamos de tratar de que no existan estos abismos entre una y otra, ¿no? Porque cuando además hay esa interconexión, se pueden producir cosas maravillosas, como por ejemplo la época del bolero en México en los años 40, ¿no? Por ejemplo, Agustín Lara había estado en el Liceo francés, de modo que él había leído a Baudelaire, a Jules Laforgue, a los grandes poetas franceses del siglo XIX, y muchas de esas metáforas él luego las incorporó en sus canciones, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo es Jorge Negrete, que quería ser cantante de ópera. Uh-huh. Yo escribí una biografía de Jorge Negrete, claro. Jorge el Bueno, que está en Clio, en la editorial Clio, y después se convirtió en cantante de ranchero, pero digamos que todo ese entrenamiento que él tenía como cantante de ópera, luego lo hizo que tuviera esta potencia maravillosa. De modo que estos son ejemplos de cómo se mezclan ambas cosas, ¿no? Claro, y justo ahora toca algo que venía en la siguiente pregunta, los boleros. Es conocida su predilección por la música de bolero. ¿Quién sería su intérprete o algunos intérpretes de bolero que sean sus predilectos? Bueno, hay muchos, por supuesto, pero me gusta bastante Marco Antonio Muñiz, Toña la Negra, uh-huh. María Luisa Landín, Ana María González, esos son más o menos mis preferidos. Y en cuanto a compositores, Roberto Cantoral, Álvaro Carrillo, Lara, Manzanero, por supuesto. No puedo excluirlo estando aquí en Yucatán, ¿verdad? Y hablando de Yucatán, recientemente en una entrevista que publicó Forbes, leí que hombre con minotauro en el pecho le surgió en un restaurante de comida yucateca. O así lo relataba la nota. ¿Eso fue aquí en Yucatán, fuera de territorio yucateco? ¿Y qué le gusta de la comida yucateca? ¿Cuáles platillos serían también? Eso fue en un restaurante yucateco de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Uh-huh. Estábamos en el aperitivo, mi esposa y yo, me había tomado un tequila, estaba yo muy alegre y se me empezó a ocurrir esta idea de ese cuento. Y bueno, me gusta toda la comida yucateca,
la cochinita, la sopa de lima, el relleno negro que acabo de comer, por cierto. Es una de las mejores gastronomías de México, sin duda alguna, ¿no? Perfecto. El tiempo siempre es complicado en las ferias. Antes de terminar, leía justo en esa misma entrevista que usted menciona que quizá lo que más satisfacción le produce a este punto de su trayectoria es haber logrado formar un estilo. Seguramente es una cosa que se da a través del tiempo. ¿Qué le podría sugerir, compartir a los escritores o a quienes quieren iniciarse en este oficio para que a lo mejor ese proceso pueda ser eficaz o quizá más rápido? ¿Qué decir sobre la formación del estilo? Yo les recomendaría que lean a los clásicos de su lengua, pero no solamente del género que ellos creen que van a escribir. Es decir, un narrador también tiene que leer poesía y tiene que leer teatro, ¿no? Uh-huh. Porque cuando un escritor está empezando, realmente no sabe para cuál género tiene más facilidad. Sí. Y pueden quizás engañarse si solo ha leído narrativa creyendo que tiene vocación de narrador. Uh-huh. En cambio, si lee poesía y lee teatro, puede orientarse mejor hacia para qué género tiene talento. Y además, los géneros literarios no existen aisladamente, ¿no? Dentro de la poesía hay recursos de la narrativa y recursos dramáticos. Lo mismo en la narrativa, están interconectados, ¿no? Seguro. Si tuviera que elegir uno de sus títulos para preservarlo en una cápsula del tiempo o algo así, ¿sabría cuál tomar? ¿Seguiría de los que han sido más leídos, que entiendo que justo esta novela sobre Antonio López de Santana? ¿O preferiría ceder el espacio para algún otro título de otro autor de otra época, quizá? Yo no haría esa elección porque a todos los quiero igual. Magnífico, pues le agradecemos mucho este tiempo con Vida de Letras. Ha sido un privilegio poder platicar con usted esta tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muchas gracias, amigos. Pues Vida de Letras a través de Wadi TV, la Filey 2019 y estas oportunidades que nos brinda a todos de conocer un poco más acerca de los autores que hemos leído a través del tiempo. Gracias y hasta la próxima.